Fíjense que habla de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal. ¿Por qué da tantas explicaciones de lo que es una ecuación diferencial? Porque existen muchas variedades de ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial no es otra cosa que hallar una función y igual a f de x. Hallar una función. Por ejemplo, calcular una integral, ¿sí?, es hallar una función primitiva. O sea, teniendo una expresión de una función f de x, busco una función f mayúscula de x, una primitiva. ¿Cuál es la solución de esa integral? Una función. Para la ecuación diferencial pasa lo mismo. Yo lo que tengo que buscar es una función. Es una función y. Pero ¿qué pasa? En la ecuación diferencial se relacionan no solo la función que tengo que hallar, sino también sus derivadas. Es decir, en una ecuación yo voy a tener la función que estoy buscando y sus derivadas. La relación entre una función y sus derivadas es una ecuación diferencial. Bajo estas consideraciones, vamos a nombrar algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria es aquella en la que yo tengo que buscar una función y igual f de x. Y igual f de x. O sea, fíjense que acá tengo una expresión en donde tengo que y' segunda menos 2 por y' es igual a 2x cuadrado más 6. ¿Cuál es mi objetivo? Buscar qué función y al reemplazarla acá me da como resultado 2x cuadrado más 6. Es tan simple como eso. Es hallar un valor. En este caso, es hallar una función. Y después hay otras que hablan de ecuaciones diferenciales parciales, que ya entramos en el terreno del análisis matemático 2, ¿sí? Aquellos que han entregado la evaluación de aprendizaje utilizando integrales dobles para calcular el área del último ejercicio, seguramente deben estar interiorizados con lo que se conocen como derivadas parciales. Pero bueno, ese es un tema particularmente de matemática 3, ¿sí?, que van a ver en tercero, ¿sí?, los que sean física. Pero nosotros nos vamos a abocar simplemente a estas. A una ecuación en la cual yo tengo que buscar cuál es la expresión de y que verifica esta igualdad. O sea, la función y se relaciona de alguna manera con su derivada segunda y con su derivada primera. ¿Ven lo que pasa acá? Miren. En esta parte de la materia, ¿sí?, se limitará a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, ecuaciones diferenciales en las cuales la solución es una función y igual f de x. Esta es la solución. ¿Ven? Miren lo que pasa acá. Yo digo, y' segunda, o sea, la derivada segunda de y, más 3x cuadrados por la derivada primera, menos 4 por y, es igual a x elevado a la x por e a la x, más 2. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué función de y? ¿Cuál es la expresión de y que al reemplazarla acá, en cada una de la función, su derivada y su derivada segunda, me dé x por e a la x más 2? Eso es resolver una ecuación diferencial. Repito, este tema también va a entrar en el final, ¿no? Más allá que algunos no tengan que dar el examen, que dar la última evaluación de aprendizaje. Otra de las características es el orden de las ecuaciones diferenciales. Cuando hablamos del orden de la ecuación diferencial, hablamos de si en la ecuación aparece la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, la cuarta, no importa. Ese grado de derivada, ese orden de derivación, me va a definir el orden de la ecuación diferencial. Es decir, miren lo que pasa acá. Si yo veo la ecuación, la primera ecuación diferencial, digo que es de orden 2. ¿Por qué digo que es de orden 2? Porque fíjense que acá aparece la función y, que es la que estoy buscando, la derivada primera y la derivada segunda. Es decir, ¿cuál es la derivada de mayor orden que aparece? La derivada de orden 2, porque aparece la derivada segunda. Por eso decimos que la ecuación diferencial es de orden 2. ¿Por qué la segunda es de orden 1?
¿Por qué la segunda es de orden 1? Si la miramos acá. ¿Y por qué hay derivada 1? Exactamente, El 4y. está la y', o sea, es la primer derivada. No hay otra derivada, está la primer derivada. Entonces, como esa es la derivada de mayor orden, la ecuación diferencial es de orden 1. Esto es a modo de introducción y a modo que más o menos tengan una idea de qué se tratan y todas las variantes que tiene resolver una ecuación diferencial. Los que hagan matemática 3 se van a dar cuenta que esto lo trabajan mucho. Van a trabajar mucho esto de varias variables. Y por último, hablamos de lo que se conoce como una ecuación diferencial, pero lineal. Decimos que es lineal cuando la función y o sus derivadas, o sea, y' o y' segunda, son términos lineales. Es decir, que no están elevados a ninguna potencia o que no están metidos en otro tipo de función. Por ejemplo, fíjense lo que pasa acá. Si yo marco y, si yo marco y', y si yo marco y' segunda, ahí está. Todas esas función y sus derivadas están elevadas a la 1. No tienen nada adelante que no sea una función en x. Fíjense que lo que está todo adelante, los coeficientes, todos tienen expresiones en x. Entonces es lineal, porque cada una de sus derivadas, de su función y sus derivadas, están elevado a la 1. Y no hay ninguna función adelante de esas expresiones que no sea una constante o una función de x. Fíjense por qué esta no es no lineal. Porque la derivada y' tercera está elevada al cuadrado. Entonces ya es una cuadrática. No puede ser lineal. Entonces fíjense cómo toda la matemática que nosotros arrastramos desde el secundario y desde primer año se relaciona en todo esto que estamos charlando. ¿Sí? Esta y' tercera está elevada al cuadrado. O sea, es cuadrática. No es no lineal. Porque los términos de la función y sus derivadas deben ser lineales. Todo esto sé que puede parecer confuso, puede parecer demasiada letra y demasiadas derivadas, pero repito, al haber visto y ver los resultados que hemos obtenido a lo largo de las evaluaciones de aprendizaje, es claro que este tipo de cosas la manejan, porque si la saben resolver es porque entienden la simbología que aparece. Nosotros solamente nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales lineales, pero de primer orden. O sea, la mayor derivada que va a aparecer en nuestras ecuaciones es y'. Es y'. ¿Sí? Y aparte van a ser lineal, o sea que tanto y como y' no van a estar elevados al cuadrado, a la 3 o a cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión de la ecuación diferencial con la que nosotros vamos a trabajar. Es más, para expresarla de una forma más sencilla, lo que podemos escribir es y' más una función p de x. Cuando decimos p de x, estamos hablando de una expresión en donde aparece la variable x. Todo esto por la función y es igual a q de x. Cuando hablamos de q de x, hablamos de una expresión de variable x, ¿sí? Es lo que pasa acá, ¿ven? Lo que está delante de y es una expresión de variable x y lo que está de este lado es una expresión de variable x. O sea, no aparece una y, aparece x. Entonces, tanto p como q son variables de x. Pero para la clase de hoy, que es la introductoria en este tema de ecuaciones diferenciales, vamos a trabajar solamente con ecuaciones lineales de primer orden, pero que se llaman homogéneas. Quizás esto en física lo han trabajado, pero ¿a qué hace referencia una ecuación homogénea? Cuando q de x es igual a 0. Por lo tanto, fíjense qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando q de x es igual a 0, la ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden es esta que está acá. Es decir que, reescrita de otra manera, es esta misma que escribí acá, pero con q igual 0.
Esta es más fácil para resolver, aunque no les parezca. A esto se le llama ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea, porque Q vale 0. Entonces lo que vamos a hacer hoy es resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Para entrar en este tema de resolverlas, ya las de la semana siguiente son un poquito más difíciles, pero vienen atadas a este método. Bueno, vamos a resolver la primera. Miren, tengo 3 ejemplos acá. Yo lo que estoy buscando es lo que vale I, ¿sí? Pero esta expresión de I está atada a su derivada, a I'. Bajo esas consideraciones, ¿qué podría hacer para resolver esa ecuación? En una ecuación, ¿qué hace? Despeja, ¿no? Empieza a despejar cosas y después ve cómo deja a la I sola. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar. Y si nosotros despejamos, fíjense que lo que a mí me queda es que I' es igual a 2I. ¿Estamos de acuerdo en ese despeje? Sí. ¿Sí? Ahora, I', ¿de qué otra forma lo podría expresar? I', la derivada. ¿Cómo se podría expresar? Esto lo usaron mucho en la ecuación, en la última evaluación de aprendizaje. ¿De qué otra forma se expresa una derivada? Por dx sobre dy. Exactamente. Al revés, ¿no? Di sobre dx. De sobre. Pero está bien. Al revés. Sí. Esto es igual a 2i. Como hacemos en los métodos de sustitución y de integración por partes, yo al diferencial x lo puedo pasar para el otro lado. Entonces fíjense que a mí lo que me va a quedar es que el diferencial y es igual a 2i diferencial x. Pero ¿qué pasa? Yo de este lado tengo el diferencial y de este lado tengo el diferencial x. Si yo quisiera resolver esto en manera de integral, ¿lo puedo resolver? Por ejemplo, si yo agrego una integral acá. Miren, vamos a hacer así, para que se entienda esta idea. Si yo agrego la integral, ¿puedo resolver esta integral así como está? No, porque el diferencial tendría que ser el diferencial y. Exactamente. No, porque la variable que está en el argumento es diferente al diferencial. Entonces, ¿qué me conviene a mí antes de integrar? Esta i que tengo acá, pasarla para el otro lado. Porque acá sí la variable va a estar igual que el diferencial. Entonces, lo que a mí me pasaría es lo siguiente. Paso el i dividiendo y a mí me quedaría 1 sobre i diferencial i es igual a 2 diferencial x. Y ahora sí puedo integrar a ambos lados. Ahora lo que hago es integrar a ambos lados. Así como sumo y resto números a ambos lados, puedo también integrar. Es lo que hacíamos en el método de integración por partes. Entonces, vamos a integrar a ambos lados. Si nosotros integramos a ambos lados, fíjense que lo que me queda es, bueno, seguimos acá, ¿no? La integral de 1 sobre i, diferencial i, es igual a la integral de 2 diferencial x. ¿Sí? Esperen que paso para acá. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que dice? Ahora, ¿puedo resolver esta integral que está acá? Sí, sí. ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre i diferencial i? Logaritmo natural de i. Exacto. Esto lo voy a agregar porque vi que muchos lo hicieron en la evaluación de aprendizaje. Nosotros no lo trabajamos así, pero bueno, como muchos lo hicieron en la evaluación de aprendizaje, lo voy a agregar. Matemáticamente es un poco más complejo, pero ya que lo manejan, lo voy a contar de la misma manera. Me va a quedar el logaritmo natural del módulo de i, ¿sí?
El logaritmo natural del módulo de i. Y esto también más una constante c. Ahora sí empezamos a usar la constante. Recuerden que cuando yo integro, hago una integral indefinida. A esa integral se le agrega una constante de integración. ¿Qué quiere decir? Que del otro lado, ¿cuál sería la integral de 2 diferencial x? 2x 2x. ¿Qué más? más C2 o Exactamente. CX. Más la constante C2. Exactamente. Perfecto. Excelente. Ahora, fíjense que ahora sí puedo despejar y. Ahora llegué a una expresión en donde a mí me aparece y la puedo despejar. ¿Qué es lo primero que hago en una ecuación? Pasar el término que está sumando o que está restando. Acá vamos a despejar. O sea que este más C1, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Menos C1. Exactamente, menos C1. Entonces vamos a tener el logaritmo natural del módulo de i es igual a 2x, uy, poco preguntas, 2x más C2 menos C1. Y esto sí es muy importante que lo sepan. Fíjense lo que va a pasar acá. Una constante menos otra constante. ¿Qué me daría como resultado? Un número cualquiera menos un número cualquiera, ¿qué me da? Otro número cualquiera. Claro, entonces directamente a más C2 menos C1 lo podemos llamar C3. Es otro número. No me va a modificar en nada. Por lo tanto, lo que yo tendría es que el logaritmo natural del módulo de i, todo esto se aprende resolviendo ejercicios nada más, así que no hay mucho misterio. 2x más C3. Pregunta. ¿Cómo hago para hacer que la i quede sola? ¿Qué propiedad podría aplicar acá? ¿Qué se acuerdan de matemática 1? El de la potenciación, agregarle que sea un exponente para sacarle el logaritmo a la Y. Exactamente. La relación conocida como logarítmica exponencial. Es decir, que si yo tengo el logaritmo, vamos a escribirlo, por más que capaz que no se lo acuerdan, pero vamos a agregarlo igual. Un logaritmo de b en base a me da como resultado un número c. Entonces, yo a esto lo puedo reescribir como a elevado a la c es igual a b. Es decir, la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento. Acá, en este caso, ¿quién es el argumento? El módulo de i. Entonces, de este lado me va a quedar el módulo de i. Ahí está. Igual a la base elevado al resultado. ¿Quién sería la base del logaritmo natural? ¿Quién es la base? ¿Cuál? El número e. Entonces me va a quedar e elevado a todo eso que está ahí. 2x más C3. ¿Sí? Recuerden que la base del logaritmo natural es e. Y fíjense cómo acá venimos despejando sin problema la i. Propiedad de las potencias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sabemos que si tenemos a elevado a la n por ahí está, por a elevado a la m, o a la m, ¿a qué es igual esto? A elevado a la n ¿Sí? por m. Más m. Más m, perdón. N más m. ¿Qué quiere decir? Que si puedo pasar de una propiedad de izquierda a derecha, también puedo pasar a una propiedad de derecha a izquierda. Por lo tanto, a este e, a la 2x más c3, lo puedo reescribir como e elevado a la 2x por... E elevado a la C3. Exactamente, e elevado a la c3. Y otra vez vamos a lo mismo. E elevado a la c3. E elevado a una constante, ¿qué es?
Otra Eh, constante. claro. Otra constante. Vamos a llamarle directamente C ahora. ¿Se entiende? O sea, E elevado a un número cualquiera sigue siendo un número cualquiera. Por lo tanto, al módulo de I, ¿por qué me quedo ahí? Ahí está. Por lo tanto, al módulo de I, se dan cuenta que a mí me encanta este tema. Sí. Me encanta este tema. Tuve una materia entera en la licenciatura de ecuaciones diferenciales. Por E elevado a la 2x. ¿Sí? ¿Esta es la solución? No necesariamente. Porque el módulo de x, ¿qué es lo que me expresa? Que el resultado va a ser positivo y negativo. Podría no haber agregado el módulo de x, pero como vi que lo usaron tanto en las evaluaciones de aprendizaje, lo agregué. El módulo de x, ¿qué resultados posibles tiene? O sea, la y. ¿Qué resultados posibles puedo agregar acá que siempre me den lo mismo? Positivo o negativo, ¿sí? Cuando yo abro un módulo, por eso recuerden que ustedes cuando hacen, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tienen, a ver si lo escribo acá, x al cuadrado, uy, ahí no es. Tienen x al cuadrado es igual a 4, cuando pasan al 2 como raíz, en realidad a la x le queda el módulo. Le queda el módulo de x. Esto es igual a la raíz de 4. ¿Y qué significa el módulo de x? Que este otro resultado va a ser positivo y negativo. Por eso decimos después que x es igual a más menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer para sacar este módulo de acá? ¿Qué es lo que debería hacer con esta otra expresión para sacar este módulo de acá? Ponerle exactamente, le agrego el más menos. Perfecto, excelente. Le agrego el más menos. Ahora, si este signo sería positivo con la constante, seguiría siendo una constante. Si este símbolo tomaría el negativo por la constante, ¿qué seguiría siendo? Una constante. La constante. Por lo tanto, a todo esto que está acá, que no importa el número que me dé, va a seguir siendo una constante a la cual le vamos a llamar constante H. En nombre del profesor Héctor Baloni le vamos a poner constante H. Quiere decir que Y I es igual. va a ser igual a H, una constante cualquiera, por E elevado a la 2x. Esto que está acá es la solución de la ecuación diferencial que está acá. ¿Sí? Esperen que la copio. Entonces, I igual a H por E a la 2x es la solución de esta ecuación diferencial. Vieron todo el recorrido matemático que hicimos, ¿no? Hay un montón de pasos que podemos obviar por el hecho de que fíjense que el módulo no me sirve de nada porque igual esto va a ser positivo y negativo, que agregar las constantes C1 y C2 es lo mismo, o sea que esta directamente podría no agregarla. Entonces, en definitiva, va a ser todo igual. Más o menos, ¿me siguieron en todo este recorrido matemático? Repito, son todas herramientas que ya han visto y que ya han trabajado. Es resolver una ecuación, es despejar, pero despejar a partir de derivadas e integrales. Elementos matemáticos que ya conocen. Profe, ¿y ahora hay que derivarlo a eso de vuelta? No, esa ya es la solución. Vos si querés, podés comprobar que es verdadera. Entonces, ¿qué haces? Derivás esta que está acá, la reemplazás y te fijás si da 0 o no. Es más, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la derivada de la solución que encontré? Y H2X... Es, no, pará. es H 2 E a la 2X. Exacto. Que podría reescribirlo como 2H, ¿sí? E a la 2X. Esa es la derivada. Entonces, si yo reemplazo esto
en esta ecuación diferencial me debería dar 0. Y fíjense que me va a dar 0. ¿Por qué? Porque esto es lo que vale I', ¿sí? ¿Por qué quedó acá? Esto es lo que vale I'. Y le voy a restar 2 veces lo que vale I. Y le voy a restar 2 veces lo que vale I. ¿Y cuánto vale I? H por E a la 2X. ¿Se entiende? H por E a la 2X es lo que vale I. ¿Cuánto me va a dar toda esa cuenta? 0. ¿Por qué? Porque este término es el mismo que este y se restan entre sí. O sea, queda 0. Ah, ¿Sí? Entonces, su objetivo es encontrar... Repito, ahora vamos a obviar algunos pasos acá. Repito, los agregué porque como ustedes manejaron el módulo en la evaluación, quería que también entiendan que ese módulo es muy importante en este caso en particular. Bien, vamos a resolver esta, que está acá. ¿Qué voy a empezar haciendo? Despejando. Entonces me va a quedar que I' es igual a menos 3xy. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, al I' lo voy a expresar como diferencial y sobre diferencial x. Igual a menos 3xy. ¿Qué me conviene hacer acá? Pasar el i para este lado y pasar el diferencial x para este otro. Entonces, me va a quedar 1 sobre i es igual a menos 3x diferencial x. Ah, me faltó el diferencial y acá. Diferencial y. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer ahora? Integrar a ambos lados. Entonces, a todo esto lo voy a integrar a ambos lados. Integro esto por un lado. A ver si me deja hacerlo. Excelente. Y esto por el otro. ¿Sí? Acá es donde vamos a empezar a obviar pasos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si integramos 1 sobre i, me va a dar logaritmo natural del módulo de i más una constante. Pero sabemos que esa constante va a ser absorbida por la otra constante del otro lado y que el módulo de i también va a ser absorbido por la constante. Entonces, en definitiva, puedo escribir directamente logaritmo natural de i es igual a la integral de menos 3x diferencial x más una constante. ¿Cuál sería la integral de menos 3x? Menos 3 medios x al cuadrado. Exactamente. Menos 3 medios de x al cuadrado. Todo eso más la constante de integración c. ¿Sí? Acá sí o sí necesito que empiece a aparecer la constante de integración. Muchos la usaron, repito, en la evaluación de aprendizaje esta última, así que están familiarizados con eso. Ahora, ¿cómo hago para que la i quede sola? ¿Qué voy a hacer? despejo el logaritmo para el otro lado. ¿Y cómo va a ir el logaritmo como el otro lado? Y un exponente, como Exactamente, decimos recién. como una base e elevado a todo lo demás. O sea, a menos 3 medios de x al cuadrado más c. Acá sí tienen que hacer el pasaje para hallar h, ¿eh? Porque acá lo que van a hacer es aplicar la propiedad de la potencia y decir que i es igual a e elevado a la menos 3 medios de x cuadrado. Todo eso por propiedades de exponentes de igual base. E elevado a la c. Y dijimos ya que e a la c es una constante h. Le vamos a llamar constante h. Entonces va a quedar que i es igual a h por e elevado a la menos 3 medios de x al cuadrado. Y esto que acabamos de escribir es la solución
general de la ecuación diferencial. Lo voy a escribir abajo. ¿Por qué escribí? Esta expresión es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Más o menos? Pues os Sí, digo sí, que hay que practicar. hay que practicar, pero fíjense que están usando todo lo que estuvimos viendo. Todo, Es todo, como todo. ir, claro, es como ir desmenuzando todo lo que ya Todo vimos lo que ya antes. hemos trabajado, claro. Por eso es muy interesante ecuaciones diferenciales. Yo no lo iba a dar. A ver, ¿por qué lo di? Porque el otro tema que tendría que haber dado es más largo. Y necesito un tema corto para completar la última evaluación de aprendizaje. Bueno, acá vamos a ver esto. Recuerden que mi ecuación diferencial homogénea es y' más una función p de x por y igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación diferencial que voy a resolver acá, ¿tiene la forma de esta ecuación diferencial o hay algo distinto? Mírenlo y díganme. ¿Qué tiene de distinto la forma general a esa que acabo de agregar? Está escrita en distinto orden, pero No. tiene la E con el exponente. Exactamente, ahí está el tema, en realidad. Que la E x al cuadrado, es decir, la fórmula general no tiene que tener una expresión acá adelante, no la tiene que tener. Y si no lo despejan, ¿no? Que es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que si yo empiezo a despejar, a mí me va a quedar x al cuadrado, no es así, elevado a la x, todo elevado al cuadrado, y prima es igual a menos xy. Sí. Yo al y', al expresarlo como diferencial x, como diferencial y diferencial x, me va a quedar e elevado a la x elevado al cuadrado. No, eso no quería hacer. Ahí está. A ver, acá. Diferencial y sobre diferencial x. Esto es igual a menos xy. Ahora, para que las y me queden de un solo lado y para las x para que las x me queden del otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Tengo que despejar. ¿Cómo? ¿No tengo que despejar ahí? Lo tengo que despejar. Entonces, fíjense que... ¿Qué voy a pasar para este lado? Diferencial X y Tienes que pasar tanto el de x y el a. Claro, exactamente. Tengo que pasar tanto el e a la x cuadrado como el diferencial x. Acá siempre me va a quedar igual. Me va a quedar 1 sobre i diferencial i y del otro lado me va a quedar el e elevado a la x al cuadrado. ¿Cómo pasa para el otro lado? dividiendo. Dividiendo. Entonces a mí me queda arriba menos x sobre e elevado a la x elevado al cuadrado. Todo eso diferencial x. Y lo que hago ahora es integrar a ambos lados. Yo integro de un lado. Ahí está. Integro de este lado. E integro de este lado. Sabemos que la integral de 1 sobre i le vamos a llamar directamente logaritmo natural de i. Y lo que me quedaría resolver del otro lado es esta integral, que está acá. Obviamente, ahora depende de ustedes de cómo resuelven esta integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resolver esta integral, la vamos a resolver aparte. Vamos a ver si la resolvemos acá en un costadito. Porque ya con este ejemplo terminamos, ¿sí?
¿O me falta algo más? Ah, no, me falta algo más. Acá, vamos a ver un cuadro de texto. Igual esa ecuación yo sé que esa integral sé que la sabe resolver. Así que vamos a ir haciéndola. Vamos a resolver esta integral. Así como está. ¿La puedo resolver así como está? ¿Qué me conviene hacerle a esa integral? Y yo creería que por sustitución, Por sustitución. ¿A quién vamos a sustituir? al x cuadrado. Dale. U es igual a x al cuadrado. No, yo uso t, porque eso en la universidad usan u, entonces se me pega. Bueno. Recuerden que yo el u y el b lo uso por partes como para que no nos confundan los dos casos. Al derivar y al calcular diferencial t sobre diferencial x, la derivada expresa que es igual a 2x. Entonces, de esta manera, obtenemos que el diferencial t sobre 2x es igual a diferencial x. Entonces ahí hacemos la sustitución. Entonces, sustituimos en esta integral. Ahí está. Sustituimos en esta integral y lo que me queda es la misma integral, pero en donde está x al cuadrado ponemos t y en donde está diferencial x ponemos diferencial t. ¿Dónde está? Ponemos diferencial t sobre 2x. Diferencial t sobre 2x. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La x se va a ir con el x. ¿Sí? La x se va a ir con el x. La x se va a ir con el x. Entonces, repito, este se va a ir con este. Y puedo sacar el menos afuera de la integral. Al sacar el menos afuera de la integral, lo que me queda es menos la integral de 1 sobre e a la t. Ah, no, me queda un 2. Ahí lo agrego. E a la t. Acá afuera me queda un 1 medio, ¿sí? Porque saco este 2 que está acá. Ahora sí. Menos 1 medio. Todo esto diferencial t. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre e a la t? Profe, Sí. o sea, si se podría usar, ¿no? El tema del logaritmo natural, ¿no quedaría t directamente? ¿El logaritmo natural de qué manera lo usarías? O sea, ¿no cuenta e a la t como un argumento para poner No. el logaritmo natural de t? ¿No No. cuenta? No, porque tiene que ser una expresión lineal para poner el logaritmo natural. Claro, no, por eso, esa era mi duda. No. Para poner directamente el logaritmo natural, lo que tiene que estar en el denominador tiene que ser una expresión lineal. Lineal. ¿Sí? Y acá esto es una exponencial. Pasa que en realidad arrancó mal de acá. No habría que haber usado directamente el x al cuadrado, sino haber cambiado este. Es decir, lo voy a hacer de nuevo abajo. ¿Por qué? Porque acá te va a molestar el e sobre t, abajo. Nosotros necesitamos que esté arriba. Entonces, para que ese e sobre t esté arriba, lo que vamos a hacer es reescribir esta integral, pero vamos a escribir lo siguiente. Menos x, o si quieren ya saquemos el menos afuera de la integral, y ese menos x lo vamos a multiplicar. A ver, ahí está. Lo vamos a multiplicar por e elevado a la menos x al cuadrado. ¿Se entiende qué es lo que hice? ¿Se entiende qué es lo que hice, no? Cuando yo tengo 1 sobre... Doy vuelta a la fracción, por eso le pongo como potencia negativa. Entonces acá me conviene elegir directamente a la t, ¿sí? A la t como ¿quién? Como menos x al cuadrado. Y ahí ya se me elimina algo que me va a molestar bastante. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a diferencial t sobre diferencial x
esto es igual a menos 2x, que no es otra cosa que diferencial t sobre menos 2x es igual a diferencial x. Ahí está. Al realizar esa sustitución, ¿sí? Al realizar esa sustitución, a mí lo que me queda es el menos afuera de la integral que tengo, acá me queda el x por e elevado a la t, ¿sí? Porque t era menos x al cuadrado. Y todo eso va a estar multiplicado por diferencial t sobre menos 2x. Y acá lo que va a pasar es que el x se va a ir con este x y voy a sacar el menos un medio afuera. Pero cuando saque el menos un medio afuera, ¿qué va a pasar con este negativo? Va acá. Va a cambiar, va a ser positivo. Entonces, la integral que a mí me va a quedar es un medio por la integral, ¿sí? De la T. E elevado a la t diferencial t. Y esa integral es fácil de calcular. Es un medio de e a la t. ¿Se entendió? Sí. Fíjense, bueno, igual todo esto más o menos lo manejaron. Al cambiar e a la t por el valor que corresponde, me queda un medio de e elevado a la menos 2x. No, a la menos x al cuadrado, pero bueno, menos x al cuadrado. Y eso es lo que vale la integral. ¿Por qué calculamos esta integral? Porque es lo que necesitábamos de acá. ¿Sí? Es lo que necesitamos de acá. De acá obtengo que logaritmo natural de y es igual a un medio por e elevado a la menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Más c, ¿no? Ya me estoy olvidando. Más c. Porque cuando resolvemos esta integral, me da la constante de integración. Ahora. Voy a pasar el e como exponente. ¿Sí? Entonces voy a tener que i es igual a... Bueno, sabemos que con la c y con la constante me va a aparecer una nueva constante h y voy a tener que h por e elevado a la 1 medio de e elevado a la menos x al cuadrado. Y esta es la función solución de la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Es un muy lindo ejercicio. ¿Y ahí cómo comprobaría, profe, que está bien? Calculando las derivadas y reemplazándolas acá. Ah, ahí. Calcular la derivada. Vos acá lo que haces es, ¿ves? Esta es la ecuación diferencial. Vos calculás la primera derivada siempre teniendo en cuenta que acá hay un h, ¿no? Calculás la primera derivada, reemplazás acá por la derivada, reemplazás acá por la i que encontraste y todo esto tiene que dar cero. Todo tiene que dar cero. Repito, esto se conoce como solución general de la ED, ecuación diferencial. ¿Por qué hablamos de solución general? Porque hay algo que se llama solución particular, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Esperen que esto lo quiero borrar. Acá, esto. Esto es para la universidad, así que no quiero que lo vean. O es para la clase siguiente. Lo voy a pensar. Algo que se conoce como problema de valor inicial. ¿Qué quiere decir? Fíjense que acá lo que nosotros obtuvimos. Ah, no, este es otro ejemplo. Esperen que agarro otro. El primero, así no se nos complica tanto.
Acá. Este es el primer ejemplo. Pues solo quiero que se entienda esta idea de solución de valor inicial. Nosotros habíamos encontrado que la solución para la ecuación diferencial y' menos 2i igual 0 era h por e a la 2x. Pero esta solución es la solución general. ¿Por qué? Porque h, ¿cuántos valores puede obtener h? ¿Cuántos puede obtener? Infinitos. Sin embargo, cuando a mí me hablan de un problema de valor inicial, me están dando una condición. Me están diciendo, a ver, encontrar el valor de h. Hay que encontrar un valor puntual de h, pero a partir de una condición. Esa condición me la van a dar. Es decir, fíjense, acá me dicen, hallar una solución particular, porque acá entramos en el terreno de la solución particular. Con la h es la solución general, buscando un valor de h es la solución particular. Acá me dan la condición. Me están diciendo que i de 0 tiene que ser igual a 2. Recuerden que cuando a mí me dicen i de 0, me están dando a entender que x es igual a 0, ¿sí? Por eso acá aclaro lo siguiente. Es decir, que vamos a hallar h sabiendo que el punto es el 0,2. O sea, en esta expresión voy a buscar el valor de h sabiendo que x vale 0 y h vale 2. ¿Sí? Digo, y vale 2. Entonces, nosotros tenemos la expresión e elevado a la 2x. Es decir, que lo que yo tengo... ¿Lo tengo escrito abajo? Sí, pero esto no es. Es decir, que lo que yo tengo es lo siguiente. Yo tengo que a la expresión y de x, o, para que sea más amigable, y igual a h de 2x, tengo que hallar un valor de h sabiendo que pasa por el 0,2. ¿Sí? Sabiendo que pasa por el 0,2, que es la condición que a mí me dieron. Entonces, ¿qué voy a hacer con este 0,2 para hallar el valor de h? ¿Qué voy a hacer con este 0,2 para hallar el valor de h? ¿Lo reemplazo en la y, en la x? Claro, exactamente. ¿Cuánto va a valer i? 2. ¿Y cuánto? Bueno, h es el que estoy buscando. H bullet. Ahí está. Por e elevado a la 2 por 0. Bullet 0. Ahí está. 2 por 0 es 0. Y e a la 0 es 1. Quiere decir que a mí me va a quedar que 2 es igual a h por 1. De esta manera queda que 2 es igual a h. Al encontrar el valor de h, yo lo que puedo es asegurar que la solución, vamos a escribir así, la solución particular es, 2 puntos, y igual 2e elevado a la 2x. ¿Se entiende la diferencia entre la solución general y la solución particular? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Me puede repasar? Porque justo tuve que ir a cerrar la puerta. ¿En el de la solución particular? Sí, desde ahí. A mí me van a decir lo siguiente, mira. Yo, una vez que encuentre la solución general, que es con la letra H, a mí me van a decir, bueno, a ver, busca una solución particular. ¿Qué es una solución particular? Hallar el valor de H sabiendo que esta función pasa por un punto exacto, en este caso el 0,2. Es decir, que dada la solución general, yo tengo que hallar el valor de H teniendo en cuenta que pasa por el 0,2. Y como bien dijeron, lo que voy a hacer es reemplazar en la X y en la Y el valor 0 y el valor 2. Es decir,
Este punto que indica que al mismo tiempo que x vale 0, y vale 2. Entonces, en donde está la y pongo el 2, y en donde está el 0, en donde está la x pongo el 0. Acá, ¿qué me va a quedar? 2 por 0, 0, y e a la 0 es 1. Por eso acá me queda h por 1. H por 1 es h. Y por lo tanto, h es igual a 2. Reemplazando este valor en el lugar de h, lo que obtengo es lo que se conoce como solución particular. ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, vamos ahora a este temita de buscar una solución particular. Vamos a ver este último ejemplo como para cerrar esta idea. Fíjense que a mí me dicen, resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea, que es esta que está acá, bajo la condición que I de pi es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto que I de pi es igual a 1? Que cuando x vale pi, y vale 1. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Vamos a resolverla ahorrando algunos de los pasos, ¿no? Yo sé que... esperen que ahí puse I' segunda y era para complicarles la vida. Ahí está. Ahora sí. Es decir, que a mí lo que me va a quedar es lo siguiente. Que diferencial I sobre diferencial X, después lo que van a hacer ustedes es completar los pasos cuando practiquen. Menos, ¿sí? Seno de X sobre coseno de X, todo eso por Y. ¿Qué es lo que hice? Pasé el seno de X por Y restando y al coseno de X lo pasé dividiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer? A la Y la voy a pasar dividiendo para acá y al diferencial X lo voy a pasar para este otro lado. Entonces, lo que me va a quedar es que 1 sobre Y es igual a menos seno de X sobre coseno de X, diferencial X, y de este lado me faltó el diferencial Y. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Integro a ambos lados. Integro a ambos lados. La integral de esto que está acá. ¿Dónde está? Y la integral de esto que está acá. Exactamente. Me va a dar el logaritmo. Y la integral de esto que está acá. Es decir, que del otro lado voy a tener el logaritmo natural de Y. Y del otro lado voy a tener el resultado de esta integral. Recuerden que ustedes tienen la tabla de integrales, ¿no? Tienen la tabla de integrales, ¿no? Pues yo me olvido. Ah, sí, se las di. Sí, pero... Entonces, ¿por qué digo si tienen la tabla de integrales? ¿Ahí puedo sacar el menos o no? ¿Cómo? ¿El menos se puede sacar o Sí, no? se puede sacar sin problema. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno, exactamente. Es tangente, claro. Puedo escribir al seno sobre coseno como tangente. ¿Pero te sirve hacer eso? ¿Cuál es la integral de tangente? ¿Yo se las di en la tabla? Yo no se las di en la tabla, a la integral de tangente. Claro. Yo no se las di. Entonces, les voy a copiar la fórmula que les convendría usar, ¿sí? Porque cuando trabajan con trigonométricas le conviene... Esperen que se las voy a copiar. Porque no me acordaba si les di la integral de tangente o no. La integral de tangente es fácil, igual. Se la pueden memorizar o algo. Pero la pueden usar. Van a utilizar esta fórmula. ¿Sí? O directamente utilizan sustitución, que es lo mismo, para resolver la integral. Porque cuando deriven una, van a poder cancelar la otra. ¿Sí? O sea, si utilizan coseno, ¿sí? Les va a dar una expresión, y si utilizan seno, les va a dar la otra expresión. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Entonces, lo vamos a escribir así. Miren lo que vamos a escribir con la integral. La integral de arriba vamos a poner menos seno de X. Y abajo vamos a poner coseno de X.
¿Sí? Diferencial X. Todo esto más la constante de integración más C. Si vemos esta fórmula, ¿pasa en esta expresión lo que hay acá? O sea, ¿pasa en esta expresión lo que hay acá? Por ejemplo, si f de x es coseno, ¿cuál es la derivada de coseno? Seno. Menos seno. No sé, exactamente. ¿Se entiende? Entonces, esta integral, basándome en esta integral inmediata, ¿cómo me quedaría? Logaritmo natural de y es igual a ¿qué? Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de coseno de x, porque es la función f de x que está abajo. ¿Ven? El argumento acá. El logaritmo natural, podríamos usar el módulo, pero no lo vamos a usar, de coseno de x. ¿Sí? Todo eso más la constante c. ¿Se entiende lo que hice acá? No. Estas son las tablas de integrales que yo le di. Sí. Ustedes pueden resolver esta integral por sustitución o pueden ir a la fórmula que está en las integrales inmediatas, que dice que si ustedes tienen una función abajo y su derivada arriba, eso es el logaritmo natural de la función que está abajo. Armándolo de esta manera, ¿qué es lo que tenemos? Una función f de x abajo y su derivada arriba. Sí, Entonces sí, puedo sí. aplicar esta fórmula, el logaritmo natural de la función de abajo, que sería el logaritmo natural de coseno de x. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, Sí. acá lo que va a pasar cuando yo aplique que y es igual a e, me va a quedar arriba el logaritmo natural del coseno de x. Todo esto, bueno, acuérdense que acá me va a quedar la constante e a la c, que en este caso la llamamos h. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es e elevado a la logaritmo natural de coseno de x? Por ejemplo, e elevado a la logaritmo natural. No me salió. Y es coseno de X nomás. Exactamente. E elevado a la logaritmo natural de x es una propiedad que dice que esto es igual a x. ¿Sí? Esto que está acá. Si yo tengo e elevado a la logaritmo natural de un argumento, esa expresión es igual al argumento. Es decir, acá ¿qué es lo que tengo? E elevado al logaritmo de un argumento coseno de x. Quiere decir que todo esto que está acá es coseno de x. Por lo tanto, y es igual a h por coseno de x. Y esa es la función y, la solución general. Esto es lo que conocemos como solución general. Busquemos ahora la solución particular dada por el valor que nos habían dado acá. Y de pi es igual a 1. ¿Sí? Y de pi es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que en realidad es el punto en el cual x vale pi e y vale 1. Entonces, ¿qué voy a hacer con este punto? Reemplazarlo en la solución general. Y fíjense que lo que me va a quedar es y es igual a 1. Es igual a h por el coseno de pi. Obviamente acá lo que tienen que usar es radianes en la calculadora, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de pi? ¿Cuánto me da el coseno de pi? Es menos 1, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar menos 1 multiplicando. Cuando lo pase dividiendo, me va a quedar que h es igual a menos 1.
Y por lo tanto, la solución general, la solución particular, va a estar dada por h menos coseno de x. Digo, y es igual a menos coseno de x. Esto es la primera parte de ecuaciones diferenciales, ¿eh? Es la parte sencilla. Ya está subida la guía de actividades, todo para que vayan practicando. ¿Se entendió? Más o menos. Ahora solo queda practicar. Hay que practicar, sí. Hay que practicar.